En este vídeo vamos a ver cómo podemos identificar los diferentes métodos HTTP que tiene una determinada aplicación habilitados. Estos métodos son, digamos, siempre hay métodos que están habilitados, como por ejemplo get y post. Get nos va a permitir realizar peticiones con parámetros en la URL. Post nos va a permitir realizar peticiones con parámetros en el cuerpo del mensaje. Y luego hay otros, como por ejemplo head, nos permite identificar, digamos, nos permite pedir al servidor únicamente la cabecera, sin cuerpo, ¿vale? Pero luego hay otros que son problemáticos, como por ejemplo put y delete. El método put nos va a permitir subir un fichero y el método delete nos va a permitir eliminar, ¿vale?, un fichero de la aplicación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a abrir el Dealbuster, vamos a abrirlo en otra, Bursup, para que podáis verlo. La forma de identificar los diferentes métodos que están habilitados es, bueno, podéis hacerlo de muchas formas, ¿vale? Pero lo primero que vamos a hacer es, os voy a mostrar cuál es la estructura que tiene una petición, para que podáis ver, y de forma más clara, ¿vale?, cómo se generan estas peticiones, ¿vale? Vamos a habilitar Bursup. Bien, en este caso las pruebas las vamos a realizar con la de OWASP Broken Web Applications. Bien, esto ya está, perfecto. Vamos a revisar que está el proxy, que capturamos las peticiones. Vale, perfecto. Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a montarla al repeater para poder repetirla. Vamos a eliminar prácticamente todo, vamos a dejar únicamente esto. Bien, esta primera línea es la que realmente está especificando qué es lo que queremos pedirle al servidor. Es decir, le estamos diciendo con el método get, ¿vale? Esto primero de todo aquí es el método, lo que hemos comentado. Está get, post, options para sacar las opciones, head para sacar la cabecera y otros más que vamos a ver, ¿bien? Bueno, si hacemos esta petición, tenemos aquí el método, aquí el recurso que estamos consultando, es decir, estamos indicando que queremos hacer una petición a la raíz, y aquí el protocolo. Tenemos diferentes tipos de protocolos. Tenemos el 1.0 y el 1.1. El 1.0 lo que hace es que para cada recurso que necesitemos va a realizar una petición, pero eso implica que va a crear todo el túnel, ¿vale? Es decir, va a crear la conexión al servidor, va a hacer la petición y una vez le devuelva los datos va a cerrar la conexión. Cada vez que quiera realizar una nueva petición, va a tener que crear la conexión entera. En cambio, con HTTP 1.1, que es actualmente el estándar, lo que se hace es que se crea ese túnel de comunicación una sola vez y todas las peticiones que realicemos van a utilizar siempre ese túnel. Bien, si nosotros hacemos esto, le estamos pidiendo que nos dé el contenido de la raíz, ¿vale? Y nos lo muestra aquí. Si hiciéramos post, le estamos indicando que queremos hacer esa misma petición, pero que además podemos estar mandando información en el cuerpo del mensaje, cosa que ahora mismo no estamos haciendo. Bien, si hiciéramos head, lo único que nos va a devolver es las cabeceras, ¿vale? Como veis aquí. Entonces, esto puede sernos muy útil para cosas que veremos posteriormente, como sacar la información del sistema. Pero el que nos interesa ahora mismo sería el método options, ¿vale? El método options permite sacar cuáles son los métodos que están habilitados en el servidor, ¿vale? Es decir, el servidor no tiene por qué tener todos los métodos habilitados. Debería tener únicamente habilitados aquellos que vaya a utilizar. Por ejemplo, en este caso no tiene habilitados ni el método put ni el método delete, porque son los métodos potencialmente peligrosos, ¿vale? Entonces, lo que deberemos hacer es esta petición, que de hecho podríamos realizar incluso sin esto, ¿vale? Bueno, en este caso da error, porque hay varias aplicaciones en este caso, ¿cierto? Vale, pero ahora vamos a ver que podemos realizarlo sin ello. Entonces, lo primero que deberemos realizar es el método options para sacar cuáles son los métodos que están permitidos. Y si permitiera put y delete, entonces sí que podríamos realizar bastantes más acciones, como subir un fichero o eliminar un fichero. Bien, como veis, esto podemos comprobarlo de forma muy rápida utilizando, por ejemplo, Bursup y el módulo de repeater, ¿vale? Eliminamos toda la petición, dejamos únicamente esto y nos lo saca. Bien, puede ocurriros que cuando hagáis pruebas no os salga esto. ¿Por qué? Porque al final el método options es un método más. Por lo tanto, es posible que los servidores deshabiliten el método options para no permitir a un potencial atacante listar cuáles son los métodos permitidos por el servidor, ¿vale? Entonces no es raro. Bien, si ahora quisierais comprobar esto mismo desde la terminal, podríais hacerlo mediante, por ejemplo, Netcat, ¿vale? Netcat es una herramienta, en Kali lo tenéis como NC, le indicáis la dirección IP,
le indicáis el puerto, en este caso nos queremos conectar al puerto 80, y eso lo que va a hacer es crear un túnel directamente de comunicación. Entonces quitamos el túnel, ponemos options, HTTP 1.1, que es la misma petición, ¿vale? En este caso no nos ha dejado, porque 1.1 requiere que le indiquemos el host, pero en cambio con options barra HTTP 1.0, si os fijáis, aquí sí que nos lo va a dar, ¿vale? Entonces podéis utilizar tanto 1.1 como 1.0. Depende de cómo esté configurado el servidor, puede que con uno funcione y con otro no. Pero en cualquier caso, ¿vale? Os sacará cuáles son los métodos que están habilitados. Es importante que cuando pongáis esto, le deis 2 veces a Enter, porque es lo que necesita definir como para, digamos, para comunicarle a Netcat que la petición ha finalizado. ¿Bien? Así que nada, esto sería así de fácil. Dentro del mapeo y análisis de la aplicación, una de las acciones que deberemos comprobar es qué métodos están habilitados en un servidor para, posteriormente, si tuviera habilitado put o delete, poder subir o eliminar un fichero en la parte de explotación de vulnerabilidades, que veremos más adelante. Así que nada, hasta aquí este vídeo. Hemos comprobado cómo podemos utilizar Netcat para crear una comunicación a un sistema y un puerto y sacar cuáles son los métodos habilitados. Y también hemos visto cómo podríamos hacer esto mismo mediante Bursuit, ¿vale? Utilizando el módulo de Repeater. Así que nada, cualquier duda que tengáis, escribidme al correo y nos vemos en el siguiente vídeo.